Todos, ¿se oye bien? Sí. Buenas tardes, noches. Bienvenidos a este mitin del PSOE. Gracias por la asistencia, vecinos, vecinas y amigos de Tauste, amigos de fuera. Reitero mi agradecimiento a nuestro secretario general, como lo hice el día 12, el 12 de abril, en la presentación de esta lista, por el apoyo que supone su presencia aquí para Tauste, para los socialistas taustanos y para esta lista que creo que va a tener muy buenos resultados, que es inmejorable, con gente llena de ilusión, que va a poner a disposición de Tauste su trabajo, su ilusión, su mente de cara a abrir las puertas del futuro de nuestro pueblo. Yo soy el secretario general de organización de la agrupación de Tauste, una agrupación pequeña pero cada día más fuerte, que será más grande a partir de las elecciones del día 26, seguro que será más grande, y que además hemos conseguido lo que queríamos, lo que nos propusimos. Renovación y juventud. Renovación generacional, juventud, nuevas ideas, ganas, rasmia, como dice nuestra candidata, y talento. ¿Los habéis visto? Una lista, una candidatura nueva, con ganas, con fortaleza y que además que saben que tienen que asumir la responsabilidad de gobernar Tauste a partir del día 26. Una lista encabezada por una candidata que pocas cosas podemos decir de ella. La conocéis, todos la conocen en el ámbito taustano, en el ámbito aragonés, una trabajadora por el patrimonio, por la historia, que conoce nuestro pueblo, sus tradiciones, que está preparada para encabezar esta lista y ser la futura alcaldesa de Tauste. Eso lo conseguiremos con vuestro apoyo y con vuestro voto. Vengo a presentar la lista, ya está presentada, pocas cosas tengo que decir, a todos los conocéis, sabéis quién son. Tengo que decir que además de esta gente que han salido en el vídeo, que son los que están en la lista, que los que están dando la cara, la agrupación de Tauste está contenta porque hemos conseguido una participación como nunca, de gente que se ha quedado fuera, pero de gente que ha participado en el programa. Un programa hecho por todos y, por lo tanto, si lo ha hecho todo el mundo, es para todos. Para mayores, para menores, para el ciudadano más bajo hasta el más alto, para enderezar la educación de nuestro pueblo, las ideas de nuestro pueblo, y que ha sido trabajada. Podríamos haber escrito un libro, pero hemos resumido en 10 propuestas importantes con algunos datos y casi me equivoco en casa y en lugar de traerme mi papelito me traigo el programa del PP, que son 2 folios con una foto muy grande. Por lo tanto, ahí ganamos en ideas, en participación, en ganas y en imaginación. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente nueva? ¿Por qué tanta gente participando? Pues ha sido sencillo, hemos trabajado, pero no ha sido difícil, porque estábamos de acuerdo en una cosa. Y cuando se llega a un acuerdo en lo fundamental, todo sigue para adelante. Estábamos de acuerdo en que no queríamos más 8 años de mandato del PP en este pueblo. A partir de ahí han surgido las ideas y las ganas. Este programa es el resultado de 8 años de desencanto en nuestro pueblo, 8 años de gobierno de pocas cosas, de gobierno de nada. El Partido Popular llegó a Tauste y empezó a hacer lo que nosotros dejamos y no ha hecho nada más. Perdón, sí que ha hecho una cosa repetitiva y cansina que no hacen más que repetir. El Partido Popular en Tauste ha quitado la deuda y les ha costado un gran esfuerzo. Una deuda que era excesiva, según el alcalde, según las palabras del alcalde, y que no puedo decir que miente por la deuda, pero sí que miente o es falso que fuera excesiva. La deuda de Tauste a largo plazo eran inversiones para el bien de nuestro pueblo, eran inversiones a largo plazo en naves industriales que creaban trabajo, en infraestructuras por las que se pudo
hacer una residencia nueva. Todas las demás, esos 6 millones, que no eran 8 sino 6 millones, estaban invertidos para el futuro de Tauste. Una deuda soportable, porque el señor alcalde sabe que había unas normas, como en todos, como hay unas normas, entonces había unas normas, y el Ayuntamiento de Tauste tenía tan buena situación económica que se podía endeudar y seguir endeudando. Eso sí, ¿para qué? Pues para preparar el futuro de Tauste, para crear puestos de trabajo, para crear polígonos industriales, parcelas, para crear servicios sociales, como la residencia, para crear infraestructuras que nos hicieran crecer. Mientras tanto, en estos 9 años, 8 años de mandato del Partido Popular, Tauste ha perdido 700 habitantes. 700 habitantes es un pueblo. Ahí también nos hemos puesto de acuerdo. No podemos seguir perdiendo población. No podemos seguir cerrando comercios, cerrando bares, cerrando restaurantes. Yo sé que es muy difícil que la gente vuelva, pero lo que tenemos que hacer es que no se vaya y crear las condiciones de vida necesarias para que los jóvenes, los trabajadores y trabajadoras puedan quedarse en Tauste, a vivir en su pueblo, que no necesiten irse a otra parte. Por eso este programa presenta medidas en todos esos sentidos. 8 años del PP en los que no se ha hecho ni una sola inversión productiva. No se ha hecho ni una sola inversión productiva. Os voy a nombrar las inversiones que se han hecho. El santuario, con 600.000 euros que dejamos los socialistas. La primera fase y el Museo del Rosario de Cristal, con proyecto preparado y financiación. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Y han quitado la deuda. Yo lo que llamo esto es el cuento de las cuentas. Han creado su mentira y a través de esa mentira crean la siguiente, que es que han trabajado mucho. Bueno, nosotros creemos que el PP no ha trabajado nada, que el PP no ha tenido ideas, que el PP ha pasado sin pena ni gloria estos 8 años por el Ayuntamiento de Tauste y queremos con esta lista, con esta candidata, con esta candidatura, dar una vuelta a nuestro pueblo y volver donde tenemos que volver, a un pueblo con perspectivas, con ilusión, con alegría, con trabajo, con buenos servicios sociales. Eso es lo que os proponemos. Acordaros, los socialistas han pasado durante muchos años aquí gobernando. Mirar esta casa o mirar las escuelas del 32, Jacinto Longal, esta casa, Carlos Alegre, que por cierto, por ahí está, y yo pediría un aplauso para él por acompañarnos y por reforzar también con su presencia a esta candidatura. Por lo tanto, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas de Tauste, nos queda poco tiempo. Yo, desde la agrupación local, os emplazo a que el día 26 salgáis todos a votar. Tuvimos buen resultado en las generales. Se ganaron las generales. Vamos a dejar de mirar a la derecha y vamos a salir a votar todos y más. Por lo tanto, compañeros, compañeras, vecinos, el 26 todos a votar. Por el Tauste que tú quieres, por el Tauste que todos queremos. Ahora voy a invitar a subir aquí a la número 2 de la lista, Irene Salas Egea. La más joven de la lista, una mujer valiente, y esta sí que es el futuro de nuestro pueblo. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por venir. Gracias, José Luis, por tus palabras y gracias también a Javier Lambán, nuestro secretario general, presidente y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, por acompañarnos hoy. Gracias porque hoy tenemos mucho que decir y quiero ser breve para que nuestros candidatos tengan tiempo de exponernos sus propuestas, tanto para nuestro pueblo en el caso de Mari Sancho como para nuestra comunidad en el caso de Javier.
He vivido la mayor parte de mi vida en Tauste y cuando no lo he hecho, he estado deseando que llegase el fin de semana para volver aquí lo antes posible. Porque me gusta mi pueblo, me gusta su gente y me gustan sus tradiciones, que por cierto son de todos, y no solo de aquellos que creen que son solo suyas. Y por eso, porque me encanta vivir en Tauste, tengo que buscar lo mejor para mi pueblo. Dinamismo, vida y movimiento para nuestro municipio. Y no la pasividad y la inactividad de los últimos años, dejando todo el dinero ahorrado en un banco. Porque lo que un pueblo necesita son servicios para sus ciudadanos. Y porque ese dinero que los vecinos, con su esfuerzo, aportan a las arcas municipales, en nuestra opinión, son para que reviertan en los propios taustanos, con mejores servicios y condiciones de vida. Y por eso presentamos un programa repleto de propuestas para dar solución a los problemas actuales de nuestro pueblo. Porque tenemos un sinfín de ideas y porque tenemos sobre todo muchas ganas. Porque solo hace falta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de la cantidad de necesidades a las que nuestro actual gobierno local no ha sabido dar solución o las ha dado de forma errónea. Es, por ejemplo, como comentaba José Luis, indignante que el Partido Popular se haya quedado de brazos cruzados ante la pérdida de población que sufre nuestro pueblo. Esta candidatura socialista quemará hasta el último cartucho en materia de industria, de comercio, de empleo y de servicios sociales para revertir esta situación. En estos días nos hemos reunido con diferentes asociaciones y grupos locales y con una simple conversación nos hemos dado cuenta de que no es necesario grandes inversiones para solucionar muchos de los problemas de nuestro pueblo, sino simplemente atención, atender a sus necesidades y dar respuestas efectivas. Porque queremos un pueblo para los jóvenes, para los mayores y para los niños. Un pueblo en el que tengan cabida la cultura y el deporte, y también el comercio. Queremos potenciar todos los recursos que tenemos, que sin duda no son pocos, y con ellos aumentar también el turismo. Queremos, ante todo, un pueblo cuidado, un pueblo seguro, en el que apetezca pasear, salir o hacer deporte al aire libre. Queremos un pueblo adaptado a las nuevas tecnologías, bien comunicado. Queremos que haya una gran oferta cultural, con variedad en sus actos en las fiestas, pero también el resto del año. Esto es todo lo que nosotros queremos. Ahora, si vosotros también lo queréis, tenemos que salir y demostrarlo el próximo 26 de mayo en las urnas, como ya lo hicimos las pasadas elecciones generales. No solo por el Tauste que tú quieres, sino también por el Aragón que tú quieres. Porque, como ya sabéis, contamos con la presencia de Javier Lambán, un ejemplo de cómo se puede revertir la mala situación de un territorio con grandes políticas sociales. Y así lo haremos también nosotros. Por todo esto, siempre hacia adelante. Y sin más, os dejo con nuestra candidata a la alcaldía, Mari Sancho Menjón. Gracias. Todos por venir, gracias por vuestras palabras, presidente, futuro presidente de nuevo de Aragón. Yo soy nueva en esto de las campañas. Yo jamás me había cogido un micro o subido a un escenario para dar un meeting. La verdad es que impresiona un poco. Entonces, bueno, un poco para hacerme idea de cómo podían haberlo hecho otros. He estado estos días mirando pues vídeos de otros mítines que se han dado en pueblos de Aragón con la participación de Javier Lambán y la verdad es que he sentido envidia. He sentido envidia porque se oía en esas intervenciones de alcaldes del Partido Socialista una palabra que aquí pues llevamos sin oír durante mucho tiempo y es la palabra inversión, inversiones. Por ejemplo, me llamaba la atención el caso del alcalde de Quinto, de Jesús Morales, un muchacho joven
que le ha dado también la vuelta a su pueblo, él explicaba en el meeting las realizaciones que han llevado a cabo. Iba diciendo, inversión en el centro de día, tantos cientos mil euros, inversión en el museo de tal, que ha sido, por cierto, una campanada, tantos mil. Y yo decía, ¿y por qué en mi pueblo no? Aquí lo único que oímos es la dichosa deuda y que tenemos 6 millones en el banco. Y como han dicho mis compañeros, ¿de qué sirven 6 millones en el banco? Eso no es una buena gestión. Existe el mantra de que hay, bueno, pues los gobiernos de la derecha son los que saben gestionar. Y esto no es así. Esto no es una buena gestión. Si el dinero se recauda es para revertirlo, como ha dicho Irene, en los ciudadanos. Si no, no habría que cobrar impuestos. Ese dinero no es para alimentar una cuenta corriente, no es para alimentar un banco, es para revertirlo en el pueblo y hacerlo crecer. No solamente dejar que no decaiga, que se detenga el declive, sino incluso recuperarlo, volver a darle dinamismo y que crezca. El balance, como ha comentado José Luis, del gobierno de estos últimos años del PP, que bueno, fue publicitado en un folleto hace unas semanas, es realmente decepcionante. Pues se han asfaltado unas calles, pues se ha hecho un museo, bueno, un museo del Rosario de Cristal, se quiere asfaltar la Cuesta del Santuario. Realmente, como balance, no es gran cosa, ¿no? La única cuestión es esto de tener el dinero en el banco y tener el dinero en el banco. Y eso supone además un coste muy alto para el pueblo. Si el empeño mayor es decir, como se dice en la publicidad del PP, pocos pueblos habrá que puedan pagar con sus propios recursos una depuradora, ¿no? Bueno, esto es como si te quieres comprar una casa y estás viviendo, malviviendo en una especie de chamizo hasta que tienes todo el dinero ahorrado y entonces lo puedes pagar de golpe. ¿Qué coste tiene eso? Pues que tú has estado durante años viviendo mal, que llegas ya casi a tu casa cuando por fin puedes comprártela absolutamente deteriorado. En el caso del pueblo, eso también es un coste. La inactividad es un coste muy alto en un pueblo. No se puede consentir que haya esa pasividad, ¿no? Porque el coste, ya lo habéis oído, es perder población, es perder dinamismo, es esa sensación un poco de fatalismo de que, bueno, pues no se puede hacer nada. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Entramos en una especie de círculo vicioso que cada vez va en barrena, y lo que hay que hacer es dar un impulso motor que a veces no tiene que ser ni muy grande para que se convierta en un círculo virtuoso y veamos crecer hacia arriba. Estos costes no se apuntan nunca en un balance, no son un apunte contable, pero son costes que el pueblo no se puede permitir, porque lo que necesita es vida, es dinamismo. A mí también me duele una cuestión que ha dicho José Luis hace un momento, y es que todo el rato en la propaganda electoral o en las intervenciones de la corporación municipal actual se hable de una deuda disparada, porque además de que él ya lo ha explicado, no es cierto, son inversiones que se hicieron, él ha nombrado algunas. Yo quiero incidir en que parte de esa deuda, que es lógica y que es sana, que es pagable y es sensata, se hizo pues para una nave que se autopagaba, se autofinanciaba con el alquiler que se paga por su uso, o que la urbanización de la zona de la residencia, pues no habríamos podido tener residencia si no hubiera sido porque esa parte del pueblo había sido ya urbanizada por el anterior equipo socialista. Es allí también donde se ha anunciado que se va a construir la futura casa cuartel de la Guardia Civil, que impulsa el Ministerio de Defensa, que no es un logro del Ayuntamiento, y que bueno, pues si puede hacerlo es porque está urbanizado ese sector. Invertir en futuro es también, como se dice a veces, como llevar una empresa, como hay que gestionar un ayuntamiento como llevar una empresa o como llevar una casa. Invertir en futuro también lo hacen las empresas y lo hacen las casas. Pagamos los estudios a nuestros hijos para buscar un futuro mejor. O las empresas, bueno, pues no pueden estar quietas. Como se suele decir en el argot de ellos, ¿no? Si estás quieto en una empresa, el más tonto con una bicicleta te adelanta.
Esto en un pueblo es igual. Tú puedes llevar una casa con perspectivas de futuro o puedes estar en tu casa quieto, como atortugado, sin gastar, sin encender la luz y, bueno, pues metiendo el dinero en el banco. Pero eso no es una buena vida, no es una buena forma de gestionar los recursos. Lo que hay que hacer es reactivar el pueblo y devolverle la ilusión, darle dinamismo a la gestión política. José Luis ha recordado los tiempos de Carlos Alegre, gracias Carlos por venir, y de la construcción de la Casa de Cultura. Yo recuerdo aquella iniciativa. Recuerdo también que había gente por entonces que decía que esto era una tontería y que cuando gobernaran ellos la utilizarían como nave de cebollas. Recuerdo perfectamente aquella historia, ¿no? ¿Qué sería hoy de Tauste sin esta Casa de Cultura? Por supuesto que fue un gasto, fue costoso, habría sido más cómodo no hacer nada, más cómodo y más barato. Podríamos haber seguido metiendo dinero en el banco. Pero Tauste sería un lugar peor, un lugar más triste. Yo creo que hay que devolver la alegría a la política y también la elegancia a la política. Desde que se me hizo la generosa propuesta de encabezar esta candidatura, he dicho muchas veces, ¿no?, que yo no voy a entrar en ese juego marrullero, barrio bajero, de insultos, de política bronca, de política de las noticias que son más mentira que verdad o mentira completa, ¿no? Yo creo que es necesario respetar al contrincante. Todos los que se presentan supongo que vienen con la misma intención que yo o que nosotros, que es la de trabajar por el pueblo. Pero una cosa es el respeto personal. Pero eso no significa que ante las cosas que están mal hechas no debamos hacer críticas. Las cosas mal hechas no se responden con silencio. Siempre desde el respeto hay que señalarlas y señalarlas muy alto. Y desde luego hay mucho que señalar. Yo he traído aquí una lista, ¿no? En este pueblo, por ejemplo, se han perdido subvenciones por defectos de forma que no se han corregido cuando se ha solicitado, con lo cual el dinero se ha perdido, o no se aprovechan programas europeos que se ofrecen para que se hagan las solicitudes correspondientes, o no se aprovechan los recursos de ADEFO, de quien somos, que es la organización comarcal, de quien somos socios y pagamos religiosamente la cuota. Hace poco me comentó la directora del proyecto Territorio Mudéjar, que es, bueno, pues un proyecto que conoce bien Javier Lambán y que engloba a todas las localidades que tienen patrimonio declarado de la humanidad por el Mudéjar. Pues me comentaba que llevaba desde septiembre intentando hablar con alguien del equipo municipal y no lo ha conseguido. Y ella no va a pedir dinero, ella va a ofrecer bueno, pues participar a Tauste en todas las actividades, que algunas cosas son que se nos dan por parte de este proyecto, ¿no? Leía también, creo que fue ayer o anteayer en el Heraldo, ¿no? Venía, no sé si lo visteis, hay pues varios cientos de pueblos que a partir de enseguida han conseguido una subvención de la Unión Europea para tener wifi gratis en lugares públicos de las localidades. En Aragón hay 20 de esos pueblos, uno de ellos es Egea. Otros son La Llana, Los Pintanos, Soluesia, también está Borja o Monzón. Hay distintos pueblos que lo han hecho. Tauste no. Tauste no se va a beneficiar de esto. Bien es verdad que había que estar atento. Era por orden de solicitud y en el primer minuto o 2 primeros minutos ya había más de 500 solicitudes echadas. Hay que estar atento y a veces esto aquí falta completamente. También oía a Cristina Paracín, alcaldesa de Fuentes de Ebro, decir hace poco, hemos conseguido aportar, poner en marcha, que se pondrá el curso que viene, un nuevo ciclo de grado medio de FP en nuestro instituto. Es algo que ellos han trabajado con la Diputación General de Aragón, con la Consejería de Educación, con los empresarios, con la gente, pues a ver, ¿en qué creemos que puede tener más salida nuestra población joven de cara al trabajo? Y han elegido un ciclo medio de electromecánica. Aquí este tipo de cosas no se hacen y yo creo que son fundamentales, ¿no? Bueno, hay, por ejemplo, un par de ejemplos nada más. Por ejemplo, la exposición Joyas de un Patrimonio, que recoge lo que ha restaurado la Diputación Provincial de Zaragoza en obras de arte en los últimos años. Está ahora en Zaragoza, en el Palacio de Sástago. Fui a verla y Tauste, aparte de un retablito que tiene de la iglesia,
en la lista de todos los edificios restaurados solo figura como uno, el santuario, y es una obra que, como ha indicado José Luis, se inició en época de un gobierno municipal socialista. Lo mismo la Dirección General de Patrimonio. Su titular me decía hace no mucho: yo a Tauste no conozco a nadie de allí, no ha venido nadie en todos estos años a decir, bueno, mira, necesitamos tal cosa, tenemos que hacer tal otra, ni les han visto la cara. A las instituciones hay que ir a darles la tabarra. Yo lo siento por ti, Javier, si ganamos, pero te vamos a taladrar. O sea, a ti, a los consejeros, a todo tu equipo, a la Diputación Provincial, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a Lita, a lo que haga falta, porque no hay que esperar a que te traigan las cosas, hay que salir tú y hay que dar muchísimo la lata y presentar proyectos bien armados, hechos con la participación ciudadana y que se consideren que son beneficiosos para el pueblo. Lo más grave de esta inactividad, a mi modo de ver, ha sido que se han dejado pasar oportunidades en cuanto a la instalación de empresas. Desde luego esto con nosotros os puedo garantizar que no va a pasar. Aquí nos vamos a dejar la piel. Es algo que es bueno, la prioridad absoluta de todo el equipo, ¿no? Yo quiero, y os pido disculpas si me estoy alargando, no quiero irme mucho más allá, pero sí que quiero decir esto. Yo quiero que os leáis el programa con detenimiento, con detalle, y que lo hagáis vuestro, y que todo lo que os sugiera nos lo hagáis llegar. Que si son críticas también, porque bueno, pues por supuesto las asumiremos, las discutiremos, trataremos de mejorarlas, ¿no? Es un programa que, como ha dicho José Luis, lo hemos hecho entre todos. Ha sido un hervidero de ideas, esas cabezas se han puesto a trabajar y desde luego han aportado cada uno, pues en su especialidad o en su particular sensibilidad, lo que se nota que a este pueblo le falta. Nosotros no vamos a pensar en Tauste, como dice el lema del PP, claro que vamos a pensar en Tauste, pero vamos a pasar a la acción, no nos vamos a quedar solamente en pensar. Es un programa denso, en cierto modo es ambicioso y sin embargo en algunos aspectos es muy básico. Hay cosas que casi daba un poco de reparo llegarlas a poner. Veréis que hay un punto que se llama cuidar el pueblo, cuidarlo, porque las cosas que se quieren se cuidan, si no se quieren no. Y nosotros hemos decidido que desde luego un pilar básico de nuestro día a día será cuidar el pueblo, será que no dejar que se nos arruinen cosas, que eso es algo también como tan absolutamente básico, ¿no? Como el Parque del Agua o bueno, pues como algunos parques. También hay quejas en cuanto a algunas de los tejados del cementerio. Bueno, hay que cuidarlo, hay que procurar como mínimo que todo eso sea un pueblo, o sea, un trabajo que haga un pueblo más alegre, que crece y que bueno, tiene una alegría contagiosa, ¿no? Como ha comentado también José Luis, muchas de las cosas que vienen ahí incluidas no precisan mucho dinero. Se trata de cambiar de actitud, de tener muchas ganas y de tener rasmia. Y luego pues sí que precisan recursos algunas de mayor calado y que iremos poniendo, como se indica también en el programa, por fases. Primero lo más urgente, después iremos más allá. Lo más urgente, desde luego, es atender a las zonas que no tienen todavía servicios básicos de, por ejemplo, alcantarillado en condiciones como son la Avenida del Pilar, la zona de las casas baratas y, por supuesto, atender a los pueblos, porque el municipio somos 3 pueblos. Está usted, es Sancho Abarca y es Santa Engracia. Y basta hablar con ellos para darse cuenta de que bueno, pues, hay cosas que son, como digo, muy básicas que no se les hace bueno, pues ningún caso, ¿no? Lo que Tauste necesita es un proyecto, es un objetivo de futuro. ¿Qué planes hay hoy en día para el desarrollo de este pueblo? Yo no los conozco, yo me temo que no hay ninguno y desde luego lo que hay que hacer, entiendo, es que hay que sacar partido a todas las posibilidades que tiene Tauste. Tiene la huerta más bonita y más fértil de la ribera, tiene el monte más amplio, uno de los más amplios de la provincia, tiene por supuesto pues, muchos recursos de patrimonio artístico e histórico y tiene sobre todo también mucho talento, muchas cabezas que están pensando cómo establecerse en Tauste, a qué dedicar su trabajo y que dan vida y que colaboran, y a esa gente hay que impulsarla, ¿no? En cuanto a las tradiciones, siguiendo lo que dice Irene, desde luego también hay que dejar, bueno, pues cultivarlas, hay que apoyarlas.
y a cuidar también nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio artístico. A mí tengo una espina clavada especialmente con la ermita de Santa Ana. Ya habéis visto que está, bueno, la habéis todos cada día prácticamente, ¿no? Que está medio arruinada. Yo no querría ser la generación que se la dejara perder, porque además es como una tarjeta de presentación de nuestro pueblo que es bastante bochornosa. Necesitamos hacer de la entrada a nuestro pueblo un anillo verde, una zona de disfrute ciudadano que sirva pues, para no solamente como un entorno bello, sino también como un área de disfrute. Y luego difundirlo es importantísimo. Tauste no aparece en los medios de comunicación en la medida en la que su importancia requeriría. Pero claro, hay que hacer cosas para poder difundirlas. Si no se hacen, desde luego, pocas noticias tienes posibilidad de dar. Y desde luego todo esto pues con una planificación que tiene que contar con los profesionales y con los especialistas que viven aquí, que trabajan aquí y que conocen el pueblo como nadie. Porque si no se planifica y no se sigue después esa planificación de una manera draconiana, de disciplina absolutamente rigurosa, abiertos a los posibles imprevistos, pero desde luego teniéndolo como si fuera una ley, pues las cosas se planifican, se planean, pero muchas veces se quedan en el papel. Y eso es trabajo perdido, son recursos perdidos y no nos lo podemos permitir. Bueno, en cuanto a la buena gestión, voy a poner otro detalle, buena entre comillas. Sabéis que hace muy poco tiempo se modificó, se arregló la calle Zaragoza. Está renovada desde hace muy poquito tiempo. Se arregló teniendo una premisa clara, y es que había que prepararla para hacer el recorrido de las vacas, las vaquillas en Tauste. Bueno, pues ahora, poco después de terminar la calle, se plantea que vamos a cambiar el recorrido de las vacas. Es decir, si no hay una planificación ocurren cosas de este tipo, que una cosa se hace pero se queda obsoleta o echada a perder al poco tiempo, o se dilapidan los recursos de una manera pues, que no habla muy bien de la correcta gestión. Yo os decía antes que soy nueva en cuanto a los mítines o a las campañas, pero desde luego no soy nueva en hacer política. Defender el regreso de los bienes, defender nuestra historia o nuestro patrimonio, defender también la historia de Jánovas, todo eso es hacer política. Estar coordinar o comisariar la exposición de los panteones reales también es hacer política, de la buena, de la elegante, de la que nos da a nosotros nuestra autoestima y nos permite reconocernos y bueno, pues nos da algo en lo que apoyarnos. Todos hacemos política en realidad, porque vivimos en sociedad, con nuestras decisiones diarias, dónde compramos, qué canal de televisión vemos, hacemos política constantemente. Aristóteles decía, nos llamaba a los humanos animales políticos, porque eso es lo que nos distingue de los animales, porque la política es el arte de vivir en sociedad y hay que bueno, pues, ejercerla desde luego de manera civilizada y de manera, bueno, lo digo una vez más, elegante, ¿no? Es esa ilusión por la política y por lo común, que es lo de todos, lo que nos permite vivir en sociedad, es la que es buena política, y en eso llevamos ventaja a la derecha porque lo público es lo que a los de la izquierda nos importa y lo que defendemos siempre. Tenemos gente para ello, como habéis visto, tenemos un buen equipo, un equipo de gente fantástica, se han presentado al principio, y también bueno, pues más gente de la agrupación que hay detrás y que colaboran y que desde luego dedican su tiempo desde hace muchos años a tratar de mejorar en lo posible, en la medida de sus fuerzas, todo lo que tenga que ver con el pueblo. Es una óptima combinación entre juventud y experiencia, sensatez y pasión, afán por aprender y muchas ganas de dar de sí. Y bueno, finalmente me presento yo. Yo soy Mari Sancho Menjón, hija de Babil el Esquilador y de la Catalina de la Cruzas. Soy una taustana orgullosa de serlo, nacida el Día de la Virgen Pequeña, que lleva a gala la fama de trabajadores que han tenido siempre mi familia. Eso desde luego lo llevo a gala yo también porque me lo inculcaron desde muy pequeña. Y quiero ser vuestra alcaldesa, así que con alegría, con rasmia,
con ganas de cambiar el pueblo, el domingo, votad PSOE. Gracias. Doy la palabra a Javier Lambán, presidente de Aragón, futuro presidente de Aragón también, secretario general del PSOE de Aragón. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Disculpad el estado de mi garganta, pero es que ya son 2 campañas electorales seguidas y empezamos a estar en el límite de nuestras fuerzas. Es un placer para mí volver a Tauste, ver este salón lleno. Creo que hacía muchos años, Sara, que este salón no se llenaba, lo cual es el primer motivo de alegría que tenemos que experimentar. Y venimos a celebrar un acto electoral del Partido Socialista que necesariamente ha de girar en torno a las 3 instituciones cuyos gobiernos vamos a elegir para los próximos años. Hay elecciones municipales, hay elecciones autonómicas y hay elecciones europeas. El municipio es la institución democrática por excelencia y, por tanto, es la institución donde mejor nos desenvolvemos los socialistas, la institución más propicia para desarrollar nuestros ideales de igualdad, de libertad y de fraternidad. Había un politólogo francés de hace un par de siglos que decía que sin municipios libres una nación puede darse gobiernos libres, pero carecerá del espíritu de la libertad. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Es más, creo que la Constitución española, la institución a la que encomienda preservar la unidad y la igualdad entre los españoles por encima de todo, es a los ayuntamientos. Para los socialistas, la unidad no es algo que se imponga con la fuerza de las armas ni nada por el estilo. La unidad de España es la igualdad entre todos los españoles. Y para garantizar esa igualdad de derechos, de oportunidades de cualquier español, de cualquier española, viva donde viva, existe esta maravillosa herramienta que es el municipio, que es el ayuntamiento. Todos los municipios españoles tienen el mismo sistema de financiación, todos tienen a su disposición los mismos resortes administrativos y, por tanto, en el caso de que todos se utilizaran igual, la igualdad entre los españoles sería perfecta. Pero lo cierto es que no todos los ayuntamientos son gobernados igual, no en todos los ayuntamientos hay alcaldes y alcaldesas que tengan el mismo grado de compromiso, el mismo grado de dedicación a su pueblo, y eso origina desigualdades, origina pérdida de oportunidades, origina, en definitiva, injusticias que no son debidas a los vecinos, salvo en lo que se les pueda imputar de haberse equivocado a la hora de votar. En el caso de Tauste, cuya trayectoria democrática conozco por razones obvias, por razones de vecindad y por razones de generación, ha habido magníficos alcaldes socialistas que en determinados momentos han situado a esta villa, han situado a este municipio a la cabeza en muchos procesos. En la primera legislatura democrática, con Mariano Verges en Egea y Carlos Alegre en Tauste, y en la segunda con Luis Eduardo Moncino en Pradilla, se hicieron magníficas políticas. Esta casa es un buen ejemplo en materia de política cultural, quizá de las más avanzadas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se reivindicaron los comunales por parte de los 3 ayuntamientos, paso previo a la puesta en regadío y a la generación de oportunidades para los agricultores de esta parte baja de las 5 villas. Yo trabajé como presidente de la Diputación con José Luis Pola, hicimos cosas juntos, por ejemplo ese Parque del Agua que me dice José Luis que el alcalde actual ha cerrado, que tiene inaccesible al disfrute de los ciudadanos. En definitiva, aquí ha habido alcaldes proactivos, alcaldes comprometidos, alcaldes que han aprovechado los resortes y los mecanismos que la Constitución pone en sus manos para situar a Tauste donde se merece. Y ha habido alcaldes y alcaldesas que no han estado a la altura de las circunstancias, alcaldes y alcaldesas que se han desentendido del interés general de Tauste,
alcaldes y alcaldesas que han pasado por la alcaldía sin pena ni gloria y que han echado por tierra los avances que los alcaldes socialistas habían producido. Y esto es especialmente significativo que nos planteemos en este momento, en las elecciones del año 2019, porque por suerte Aragón afronta una etapa muy esperanzadora. Nosotros llegamos al gobierno hace 4 años, Aragón estaba siendo destrozado por el Partido Popular, los servicios públicos de educación, de sanidad, los servicios sociales estaban siendo desmantelados, estaban siendo empezados a privatizar, dejando a la intemperie a decenas de miles de aragoneses. El paro evolucionaba peor que en el resto de España, Aragón no crecía y nosotros llegamos al gobierno con el propósito de revertir de arriba abajo esa situación. Hoy, por suerte, la educación pública aragonesa es de las más relevantes de España. La sanidad pública aragonesa figura entre las más valoradas de España y los servicios sociales aragoneses le han dado la vuelta como un calcetín a la situación que había propiciado el gobierno de Luisa Fernanda Rudi. Hoy se puede decir que Aragón se ha recuperado, Aragón ha recuperado el tono, Aragón vuelve a confiar en sí mismo. Hoy se puede decir que las perspectivas de la comunidad para los próximos años son espléndidas. Me atrevo a pronosticar ante todos vosotros que en los próximos 5 o 6 años, como consecuencia de medidas y apuestas en funcionamiento por el actual gobierno, se crearán no menos de 25.000 puestos de trabajo, pero sería una lástima que esa ola positiva que se está desarrollando en toda la comunidad autónoma de Aragón y que va a producir efectos formidables en los próximos 4 años no pasara por Tauste. Sería algo absolutamente lamentable y está en las manos de todos vosotros, de todos ustedes, queridas amigas y queridos amigos, evitarlo. En este momento Tauste no se puede permitir el lujo de dejar que pase el tren otra vez. Tauste se tiene que subir al tren y eso requiere de una decisión que cuesta 5 minutos ejecutar, lo que cuesta salir de casa, ir al colegio, depositar la urna, irse a tomar vermut y volver a casa. Eso requiere ir el domingo 26 de mayo a la urna correspondiente y votar una papeleta blanca encabezada por Marisancho Menjón. Eso es lo que necesita Tauste para no perder el tren. Por lo demás, he de reconocerles a ustedes que cuando Sara Montolar me llamó y me dijo que el Partido Socialista tenía una magnífica candidata para Tauste y me desveló el nombre, me llevé una sorpresa absolutamente agradabilísima. Yo hace años que conozco a Marisancho, iba a decir muchos años, pero eso quizá la envejecería y ella es una mujer joven y lozana, como se puede ver perfectamente. Pero hace años que nos conocemos, que nos hemos ido tratando y en esta última legislatura en la que yo he sido presidente del Gobierno de Aragón, Marisancho ha sido una pieza fundamental de 2 proyectos culturales y políticos de primera magnitud. Uno, el del regreso de los bienes de Sigena. Ahí Aragón estuvo a la altura de las circunstancias, desafiamos a la arbitrariedad de los catalanes y a la arbitrariedad incluso del gobierno de España del Partido Popular que dejaba hacer. Trajimos los bienes están en Sigena, pero en gran parte el alma de esa recuperación, el alma de la recuperación del propio monasterio es Marisancho. Y después quisimos poner en valor la historia de la Comunidad Autónoma de Aragón, porque la historia no da derechos, pero nos constituye como sociedad. Es importante que estemos orgullosos de nuestra historia, por eso hemos iniciado políticas públicas en esa dirección. La primera y la más relevante ha sido la exposición Panteones Reales de Aragón y la comisaria, quien la ideó y la puso en marcha, fue Marisancho Menjón. Desde luego, si hace también el desempeño de la alcaldía de Tauste, y estoy seguro que lo va a hacer, como se maneja con el patrimonio, como se manejó con la gestión de los bienes y como se maneja con la gestión de panteones reales, Tauste ha encontrado una verdadera mina, ha encontrado una verdadera perla que junto con el resto de los miembros de la candidatura va a volver a poner otra vez a Tauste en el lugar que se merece y que jamás debió abandonar. Bien, aparte de la papeleta blanca hay otras 2 papeletas. Hay una de color naranja que encabezo yo, también les pediré que si lo tienen a bien la cojan y la depositen en la urna. Y hay una papeleta azul que es encabezada por José Borrell, por el socialista ilustre, brillante José Borrell, que es la papeleta donde votamos para la configuración del próximo Parlamento Europeo.
Y permítanme que me detenga unos minutos en esta papeleta, en la papeleta azul, en el Parlamento Europeo, porque cuando llegan estas situaciones de tener que elegir, le prestamos mucha atención a las elecciones generales, a las locales, a las autonómicas, y no le prestamos tanta a las elecciones europeas como si lo que vaya a ocurrir en Europa no tuviera nada que ver con nosotros. Y ese, queridas amigas y queridos amigos, es un craso error. Es un error que no nos podemos permitir. Es más, yo diría que muchas de las decisiones fundamentales que nos afectan como ciudadanos se adoptan en Bruselas y en el Parlamento de Estrasburgo. La política económica ya la marca fundamentalmente Bruselas, para bien y para mal. Políticas tan importantes para nosotros como la PAC, como la política agraria comunitaria o como los fondos FEDER o los fondos de cohesión, las marca la Unión Europea. Nos determina, por tanto, de arriba abajo. Y además, el proyecto europeo para los socialistas ha sido siempre un proyecto particularmente querido. De hecho, ya la generación de Pablo Iglesias soñaba con Europa pensando que todo lo que significaba Europa occidental era sinónimo de derechos, sinónimo de progreso, sinónimo de libertades, sinónimo de modernidad. Y por eso, cuando en 1986, de la mano de Felipe González, entramos en la Unión Europea y nos convertimos en socios de pleno derecho, nos sentimos radicalmente felices, yo creo que todos los españoles, pero particularmente los españoles de izquierda, los españoles socialistas. Europa nos ha sentado de maravilla a los españoles. De hecho, a través de los fondos FEDER, de los fondos de cohesión, llegaron a España ingentes cantidades de recursos, ingentes cantidades de dinero que nos permitieron ir equilibrándonos poco a poco con el resto de los países europeos en materia de infraestructuras, en materia de políticas de empleo, en todo aquello que nuestros amigos europeos llevaban años haciendo mientras nosotros vivíamos en una triste dictadura. Europa nos ayudó a ponernos a su nivel. Europa hizo posible en gran medida ese milagro español que asombró al mundo de pasar de ser un país casi tercermundista en el año 1975, cuando muere Franco, a estar situado entre los países donde mejor se vive y con mayor calidad democrática del mundo. Eso ha sido Europa. Esa es la importancia de Europa. Y no es igual votar a unos partidos y a otros, queridas amigas y queridos amigos, porque lo cierto es que se decide en Europa, pero como las elecciones las puede ganar la izquierda o la derecha, no es igual que las gane la izquierda o que las gane la derecha. Y les voy a poner un ejemplo. La crisis económica de 2008, Europa la trató fatal. Europa estaba dominada por un parlamento de derechas, por un parlamento conservador. Y la decisión política que adoptaron, que en el caso de España fue secundada por el gobierno de Mariano Rajoy, consistió en ayudar a salvarse a los bancos en vez de ayudar a salvarse a la gente. Eso ha originado una especie de explosión dentro de la Unión Europea. De ahí han surgido desigualdades, nacionalismos, xenofobias, de ahí ha surgido la extrema derecha, de ahí ha surgido el Brexit, de ahí ha surgido en definitiva un montón de patologías democráticas que en este momento ponen en jaque a la propia Unión Europea en sí. Y ese es un lujo que no nos podemos permitir, porque nosotros tenemos que entender, asociado a nuestro progreso, asociados a nuestros derechos y asociado a nuestra democracia, el éxito de la Unión Europea. José Borrell, europeísta convencido, político brillante, encarna a la perfección aquello que queremos para la Unión. Una Unión que produzca bienestar, una Unión que produzca libertades, una Unión que se convierta en factor de paz en el mundo entero. Una Unión, en definitiva, que transmita a todos sus miembros los valores fundacionales de la democracia y los valores fundacionales del socialismo, y que transmita bienestar compartido y calidad de vida. Fíjense si es importante el voto de la papeleta azul para la Unión Europea, tan importante o más que el voto de la papeleta blanca o el voto de la papeleta naranja. Por tanto, como el esfuerzo es pequeño, de paso que cogen la papeleta de Mari Sancho, cojan la papeleta de José Borrell e introduzcanla también en la urna. Y hay una tercera papeleta, que es la que encabezo yo. Y me permitirán que hable también algunos minutos de mi papeleta y de la papeleta que yo encabezo. Igual que nos ha sentado de maravilla a los españoles la entrada en la Unión Europea, y desde luego nos ha sentado de maravilla a los aragoneses, parte del poder central, digan lo que digan los catalanes y los vascos, ellos han sido siempre privilegiados desde Madrid por parte de todos los gobiernos, la monarquía, la dictadura, la democracia, la república, todos han privilegiado a los vascos y a los catalanes
dejando de lado a las regiones del interior de la península que sobrevivíamos como podíamos, naufragando permanentemente en fracasos personales y colectivos de sus gentes que para triunfar se tenían que ir necesariamente a Madrid. La autonomía nos ha permitido revertir esa situación. La autonomía, dándonos a las comunidades autónomas competencias, dándonos recursos, dándonos poder, nos han permitido ir poco a poco configurando nuestra sociedad, configurando nuestra región a la medida de nuestras posibilidades y a la medida de nuestros deseos. La economía aragonesa, que fue siempre una economía dependiente y subalterna de los intereses del capitalismo de Madrid o del capitalismo de Barcelona, empieza a construirse a su propia medida. La agroalimentación, la logística, las energías renovables, todos los sectores estratégicos en los que estamos generando empleo lo están siendo y están teniendo éxito gracias al impulso de la propia Comunidad Autónoma de Aragón, gracias al impulso de los resortes del Estado autonómico. La agroalimentación es seguramente el sector en el que más posibilidades existen para el medio rural aragonés de cara a superar el problema de la despoblación, de cara a repoblar los pueblos, a recuperar población, de cara a desparramar positivamente riqueza en todos y cada uno de los rincones. Pues bien, hace muchos años, por poner un ejemplo concreto, que desde Madrid se dejaron de hacer regadíos. Y ha sido una decisión del gobierno autonómico que yo presido volver a hacer regadíos, y en concreto no hace mucho que aprobamos la inclusión en esos planes de regadíos de un sector de Tauste, el 17 de Bardenar 2, y dos sectores de Gea, creo que son el 10 y el 11, para poner en regadío 3.400 nuevas hectáreas. Y poner en regadío 3.400 nuevas hectáreas es darle mayor vigor, darle mayor pujanza al sector primario de Tauste y de Gea. Poner en regadío hectáreas con una buena PAC significa dar oportunidades a los jóvenes agricultores. Y esa es la base para que a continuación, y haciendo las cosas bien, seamos capaces de traer industrias agroalimentarias y seamos capaces de vender bien los productos que produzcamos en esas industrias, porque, insisto, esa es una de las principales fuentes de crear empleo, de crear riqueza y de combatir la despoblación. Pues bien, eso tiene lugar exactamente en el ámbito de la comunidad autónoma, y eso jamás lo harían desde Madrid. Queremos una educación excelente para nuestros hijos, una educación pública de calidad, que no discrimine a pobres y a ricos, a niños y a niñas, a gente que vive en el pueblo o a gente que vive en la ciudad. Y eso lo hace la comunidad autónoma, lo hace la autonomía. Lo mismo les digo a ustedes, os digo a vosotros de la sanidad o del resto de los servicios públicos. Aragón, que hace algunas décadas era una región insignificante, en este momento, merced al esfuerzo de la propia sociedad aragonesa, es líder en crecimiento económico. Crecemos más que nadie. El paro ha bajado más que ninguna otra comunidad autónoma, en torno al 30 o el 35% en apenas 4 años. Y eso se debe a un gobierno autonómico que ha actuado de la mano con la sociedad aragonesa y ha conseguido poner a nuestra comunidad autónoma en la vía del progreso de manera imparable. Y eso tenemos que seguir haciéndolo. Hay cosas que todavía tenemos pendientes para solucionar del todo la crisis. Hay lacras como la pobreza infantil, por ejemplo, que una sociedad decente no se puede permitir. Seguramente la lacra más insoportable de todas las heredadas de la crisis. Y tendremos que tomar medidas para que en Aragón no haya un solo niño o una sola niña que crezca en una familia o en un ambiente de pobreza. No podemos permitirnos el lujo de que una generación entera, la de los jóvenes, pase por la historia sin pena ni gloria, porque ni tiene oportunidades de empleo, ni tiene oportunidades de formación adecuada e incluso no tiene oportunidades para independizarse de su familia porque no hay políticas públicas que se lo facilite. Los jóvenes han de ser una obsesión en los próximos años. Es verdad que hemos hecho cosas, hemos invertido 90 millones en un plan de empleabilidad joven que nos ha permitido ser una de las comunidades autónomas donde más ha bajado el paro. Pero tenemos que hacer muchas más cosas y sobre todo tenemos que facilitar la emancipación de los jóvenes mediante ayudas al alquiler para que cuanto antes dejen en paz a su familia, que seguramente la propia familia lo agradecerá, y ellos que se podrán desarrollar personalmente también. Y hay una tercera desigualdad que, primero, es injusta desde cualquier punto de vista y, segundo, una sociedad no se la puede permitir porque el talento que aportan es absolutamente imprescindible. Me refiero a las mujeres. La igualdad entre hombres y mujeres, que estuvo siempre en el embrión del programa socialista, ahora es una necesidad imperativa.
No solo la lucha contra la violencia machista, a la que tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos, sino también la lucha por cerrar todas las brechas existentes en este momento en cuanto a oportunidades de empleo, en cuanto a salarios, en cuanto a todos los aspectos de la vida pública en las que todavía las mujeres no acceden en igualdad de condiciones que los hombres, por más que en cuanto a talento, esfuerzo y capacidad, casi siempre demuestran más talento, más compromiso y más capacidad que los hombres. Hemos hecho cosas también, y yo estoy orgulloso de ellas, y de hecho Aragón es la comunidad autónoma donde más ha descendido el paro femenino de toda España, pero tenemos que hacer muchas más. Pues bien, combate contra la pobreza infantil, políticas de juventud, políticas de igualdad de hombres y mujeres. Hay 3 políticas que para mí son básicas, pero que solo se pueden acometer gracias a que tenemos un instrumento que nos da la Constitución, que es el Estatuto de Autonomía, gracias a las competencias que nos da el Estatuto y gracias a los recursos que nos da el Estatuto. Por tanto, de paso que cogen la blanca y que cogen la azul, cojan también la naranja. Por lo demás, queridas amigas y queridos amigos, estamos a 4 días de las elecciones y estamos jugando el momento decisivo del partido. Lo cierto es que cogimos mucha moral, cogimos mucho aire el día 28 de abril con la victoria de Pedro Sánchez en las urnas. Hacía muchos años que no ganábamos, habíamos perdido la memoria del dulce sabor de la victoria. Lo recuperamos el día 28 de abril, pero al día siguiente nos pusimos a trabajar rápidamente porque nos dimos cuenta de que la victoria de Pedro Sánchez el día 28 de abril, si no la complementamos con una victoria el día 26 de mayo, será una victoria incompleta. Lo grueso, lo fundamental del programa del compañero Pedro Sánchez es, como socialista que es, el estado del bienestar. Es decir, proveer a los españoles de sanidad pública de calidad, de educación pública de calidad y de servicios sociales de calidad y de pensiones de calidad, por supuesto. Pensiones que, por cierto, el Partido Socialista, recién vuelto al gobierno, ha garantizado recuperando lo que jamás se debió perder para nuestros mayores. Pues bien, de ese estado del bienestar, que es nuestra principal seña de identidad, la educación, la sanidad y los servicios sociales las gestionamos las comunidades autónomas. Por tanto, mal podría gobernar Pedro Sánchez desde Madrid si resulta que las comunidades autónomas estuvieran gobernadas por partidos de la derecha que lo que harían sería desde el primer día hacer lo que hizo Rudy: demoler, desmantelar la educación, desmantelar la sanidad y desmantelar los servicios sociales. Por tanto, los mismos motivos que hubo para ir a votar a Pedro Sánchez el otro día, los hay para votar ahora a las candidaturas de las comunidades autónomas, porque una cosa está indisolublemente ligada con la otra. En este momento se nos dice en las encuestas, es lo que predomina en el clima, en el medio ambiente electoral en el que estamos viviendo, que el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Pero yo desconfío profundamente. Es más, yo creo que muchas de las encuestas anuncian que vamos a tener victorias arrolladoras precisamente para desmovilizarnos a nosotros y movilizar a la derecha. Insisto, desconfío de las encuestas y creo que ha llegado la hora del pueblo, ha llegado la hora de los ciudadanos, ha llegado la hora de todos y cada uno de vosotros, a cuya conciencia apelo no para que votéis, porque estoy convencido de que todos los aquí presentes vais a votar a la candidatura de Mari Sancho, a la candidatura de José Borrell y espero que también a la mía, sino para que os convirtáis en agentes electorales activos del Partido Socialista. Quedan 4 días. En los últimos tiempos, los últimos días de las campañas están siendo decisivos. Y el día 26, cuando abramos las urnas, ha podido ocurrir 2 cosas. Una, que las urnas estén llenas de papeletas de la derecha, de Vox, de Ciudadanos, del Partido Popular, con lo cual toda esta especie de sueño realista, pero sueño al fin y al cabo, del que les estoy hablando a ustedes, se vendría directamente abajo. Y hay otra posibilidad, y es que las papeletas, que las urnas, se llenen el día 26 de mayo de puños y de rosas. Si eso ocurre, evidentemente los socialistas nos alegraremos mucho, pero para quien creo que será una excelente noticia, será para los teustanos, para los aragoneses y para los europeos en su conjunto. Muchas gracias y Mari Sancho, que sepas que me tendrás a tu entera disposición desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos y cada uno de los días del año.